Imaginemos por un segundo ese sonido, el pequeño clic semanal de una jeringa. Es un sonido que para muchísimas personas promete borrar años, literalmente años, de lucha contra la báscula. Pero a ver, detrás de esa promesa química hay una realidad clínica muchísimo más oscura. Hablamos de un escenario donde los cuerpos se encogen por fuera, sí, pero los metabolismos se silencian, se apagan por dentro. Hay historias reales de pacientes que lograron perder peso, pero que, metabólicamente hablando, perdieron la vida en el proceso. Hoy, en este análisis, vamos a desglosar exactamente qué pasa a nivel celular y sistémico con los famosos medicamentos GLP-1. Vamos a ir mucho más allá del espejismo de la pérdida de peso rápida. Porque, seamos honestos, la obesidad no es un simple dato estadístico. Para quienes viven con ella, se siente como una verdadera prisión física. Y es esa desesperación por escapar, sumada a una fatiga crónica brutal que pesa en los huesos, lo que empuja al uso masivo de estos fármacos. Pero la gran pregunta que va a guiar esta exploración es, ¿estamos cambiando un problema por una crisis todavía peor? Tenemos que desafiar de inmediato esa narrativa de la medicina milagrosa. No podemos simplemente aplaudir que el índice de masa corporal baje sin preguntarnos, oigan, ¿qué tejidos exactos se están desintegrando para lograr ese numerito en la báscula? Y claro, el atractivo de una solución química rápida es innegable. Hoy en día nos enfrentamos a un arsenal médico donde inyecciones y píldoras son la primera línea de defensa. Y vaya que son populares, es una locura a nivel mundial. Facilitan los cambios, quitan el apetito de una forma que la fuerza de voluntad por sí sola casi nunca logra. Pero aquí está el problema. Este enfoque masivo trata solo el síntoma visible, es decir, el exceso de peso. Y al hacerlo, ignora por completo la enorme complejidad de la enfermedad, dejando a un lado cómo este bombardeo químico afecta el delicado equilibrio de la salud a largo plazo. Ahora, si revisamos la eficacia comparada, los datos son, impactantes. Por un lado está la famosa semaglutida, conocida comercialmente como Ozempic o Wegovy. Esta actúa con un solo mecanismo sobre los receptores GLP-1, logrando una pérdida de entre un 15 y un 17% del peso. Nada mal, ¿verdad? Pero luego entra a escena la tilsepatida, comercializada como Mounjaro. Esta va un paso más allá con un mecanismo de doble acción. Estimula los receptores GLP-1 y los GIP. El resultado, un pico de pérdida de peso del 22,5%. Esa cifra exacta es el gancho perfecto para personas que buscan una salida desesperada. Pero ojo, un nivel de supresión metabólica tan drástico requiere alterar profundamente las señales naturales del cuerpo. Y esa alteración tan radical tiene un precio altísimo. El primer sistema en recibir el impacto directo es, sin duda, el gastrointestinal. Literalmente, para lograr una pérdida de peso tan masiva, el sistema digestivo tiene que pisar el freno de emergencia. Imaginemos llegar a una sala de urgencias, con ese característico olor esterilizado de hospital, pacientes ingresando con el sistema digestivo en estado de colapso total debido al shock por el retraso del vaciamiento gástrico. Es un costo sumamente visceral. Hablamos de efectos adversos severos, náuseas paralizantes, vómitos constantes, diarrea incontrolable. De hecho, entre un 5 y un 8% de los usuarios abandonan la terapia simplemente porque su cuerpo no soporta semejante malestar. Y lo peor es que esto es solo el comienzo. 9,09. ¿Qué significa exactamente este número? Bueno, es el cociente de riesgos o hazard ratio revelado en un estudio gigantesco de la Universidad de Columbia Británica. Analizaron a miles de pacientes y el hallazgo es serio. Usar agonistas de GLP-1 está asociado con un riesgo más de 9 veces mayor de desarrollar pancreatitis aguda si lo comparamos con otros fármacos para perder peso, como la mezcla de bupropión y naltrexona. Estamos hablando de casi 10 veces más riesgo de una inflamación del páncreas repentina, increíblemente dolorosa y francamente potencialmente mortal. Si desglosamos aún más este verdadero apagón metabólico, los datos siguen siendo muy duros. Ese mismo estudio mostró un riesgo casi 4 veces mayor de sufrir gastroparesia. Con precisión clínica, la gastroparesia es la parálisis literal del estómago. La comida simplemente deja de moverse. A esto se le suma un riesgo de obstrucciones intestinales de más de 4 veces, algo que puede ser fatal. Agencias sanitarias como la MHRA del Reino Unido ya están investigando tras recibir casi 400 reportes de pancreatitis aguda vinculada a estos inyectables. Así que no es un simple dolor de estómago, es un bloqueo total del sistema de procesamiento vital humano. Pero mientras el sistema digestivo sufre a la vista, hay otra crisis ocurriendo en absoluto silencio. Nos adentramos en lo que quizás sea el efecto adverso más traicionero de todos. Por fuera, claro, se ve una talla de ropa más pequeña, pero internamente lo que realmente está pasando es un deterioro físico brutal. La masa muscular se empieza a agotar por el déficit calórico extremo y la falta de proteínas. Este desgaste muscular provoca una fatiga tan profunda que se siente hasta en los huesos. Quienes lo usan no solo pierden grasa, están perdiendo el tejido vivo y metabólicamente activo que sostiene todo su cuerpo. Para entender la magnitud real, pensemos en este número, 35%. De acuerdo con datos de ensayos clínicos súper rigurosos como el famoso subanálisis del ensayo STEP 1, se ha documentado que más del 35% de todo el peso que se pierde puede ser pura masa magra, o sea, músculo.
Más de un tercio de lo que se esfuma en la báscula no es tejido adiposo. Es la musculatura necesaria para moverse, para tener fuerza y para controlar la glucosa. Esto acelera la fragilidad a un nivel alarmante, especialmente en personas con condiciones de salud previas. Y el impacto no termina ahí. También existen riesgos sistémicos ocultos que rara vez ocupan los titulares de las revistas. Verán, estos fármacos alteran vías biológicas súper complejas, afectando varios sistemas a la vez. Uno de los hallazgos recientes más preocupantes tiene que ver con los ojos. Se han emitido alertas formales sobre algo llamado no-yana. Básicamente es una pérdida repentina y sin dolor de la visión, porque se corta el flujo de sangre al nervio óptico. Aunque ocurre en aproximadamente 1 de cada 10.000 pacientes, el riesgo es el doble en comparación con quienes no usan el medicamento. Todo apunta a que está muy relacionado con las caídas bruscas en los niveles de azúcar en la sangre. Contrastemos dos riesgos adicionales sumamente graves. Por un lado, tenemos una alerta súper práctica para el quirófano, el riesgo de aspiración pulmonar. Como el estómago se paraliza y retiene alimentos por mucho tiempo, si alguien necesita anestesia general para una cirugía, el contenido gástrico puede subir e irse directo a los pulmones. Eso es una emergencia médica crítica. Por otro lado, existe una controversia tremenda sobre el cáncer, específicamente el carcinoma medular de tiroides. Este es un riesgo muy debatido que surgió porque se observaron tumores en roedores expuestos a dosis altas en las fases experimentales. Ahora, para ser 100% rigurosos con la evidencia científica actual, el consenso es este. La FDA advierte claramente que no se deben usar estos fármacos si hay antecedentes familiares de tumores de tiroides. Sin embargo, los estudios en humanos hasta ahora no han demostrado una relación directa y contundente. Las advertencias son una medida de precaución. De hecho, no se recomienda hacer ecografías de tiroides rutinarias antes de empezar el tratamiento, porque podrían encontrarse nódulos inofensivos que terminen provocando cirugías innecesarias. Es un debate científico que sigue completamente abierto. Entonces, ante todo este escenario de posible colapso sistémico, ¿cuál es la solución real? Aquí es donde entra el rescate fisiológico. Frente a estos riesgos, tenemos que dejar de pensar que el objetivo es simplemente dejar de comer. Necesitamos un plan clínico integral para proteger la salud metabólica. Las guías de nutrición son contundentes. Para evitar ese desgaste muscular extremo, hay que aplicar un protocolo estricto. Durante la pérdida de peso activa con GLP-1, el cuerpo requiere drásticamente entre 1.5 y 2.0 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. El fármaco suprimirá el hambre, por supuesto, pero es absolutamente obligatorio forzar esa ingesta terapéutica de proteínas. Sin la nutrición adecuada, la pérdida muscular destructiva es inevitable. Consumir alimentos integrales de calidad, cumplir los requerimientos de proteína y sobre todo hacer entrenamiento de fuerza, ya no son simples sugerencias de revistas de estilo de vida, son un mandato médico. Para evitar que el cuerpo se consuma a sí mismo, se necesita ese estímulo mecánico constante que da el levantamiento de pesas. Estar desnutrido pero esconderlo bajo la etiqueta de dieta exitosa no es ninguna victoria. La optimización de la masa corporal es la única forma de sobrevivir al shock calórico que imponen estas inyecciones. Y esto nos lleva a un punto clave en este análisis. La farmacología no puede funcionar por arte de magia en el vacío. El tratamiento real tiene que enfocarse en mejorar los parámetros de salud internos, en medir constantemente cuánta grasa hay frente a cuánto músculo y, lo más importante, anticipar el futuro. Los ensayos clínicos son innegables. En el momento en que se suspende el medicamento, si no hay bases metabólicas sólidas, el peso regresa rápidamente y la enfermedad retrocede al punto cero. Una estrategia médica integral y sostenible es verdaderamente la única puerta de salida. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar. Viendo todos estos datos fríos, el estómago paralizado, la pérdida alarmante de masa muscular vital y los riesgos para el resto del cuerpo, vale la pena preguntarnos, ¿estamos de verdad curando la raíz metabólica de la obesidad? ¿O solo estamos induciendo una especie de inanición química y controlada? Exigir una salud real, completa y duradera siempre tiene que ser más importante que simplemente encajar en una talla menor. La ciencia brinda las herramientas, claro, pero está en el abordaje clínico correcto evitar que el supuesto milagro termine convirtiéndose en la trampa definitiva. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.